Compañeros, buenas noches. Una consulta, compañeros. ¿Alguien sabe el motivo por qué han programado para el día de mañana este, clases de Derecho Constitucional? Pero buenas noches, es por el feriado. Ah, o sea, en reemplazo de la siguiente semana o el lunes. Sí, está adelantándose. Pero igual el profesor también imagino que nos va a aclarar ese punto. Hay que esperarlo, nada más. Ya, compañera, gracias.
Muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes. Van a disculpar, mil disculpas por la demora. A ver, un momentito, por favor. Eh, ya, ahora sí. Buenas tardes, jóvenes, amigos, estudiantes. Mil disculpas por la demora, pero hoy día he tenido una complicación con el lugar donde estoy dictando. Actualmente me encuentro en otra locación distinta a la acostumbrada, así que por eso me he tardado. Una indicación previa, por favor. Les ha llegado un correo con una indicación de una reprogramación. Lo que pasa es que el día 8 de octubre es día feriado, ¿ya? Y nos cae justamente miércoles. Entonces, lo que he hecho es reprogramarla para el día de mañana, ¿ya? O sea, es decir, la clase del 8 de octubre la voy a adelantar mañana, pero para su tranquilidad no se preocupen porque va a ser una clase extra, ¿ya? Voy a tomar un tema cualquiera que voy a escoger y lo voy a dar como un adicional. No va a ser materia de evaluación, tampoco va a ser obligatoria la asistencia. Yo sé que mañana es un día complicado igual porque es al mediodía, así que no necesitan conectarse los que no puedan. Solo aquellos que deseen se conectan, pero como digo, no voy a tomar asistencia, tampoco va a ser materia de evaluación. Es un plus, ¿ya? Básicamente lo que estamos haciendo es cumplir con la exigencia, porque sí nos piden reprogramar, pero lo que yo voy a hacer es, voy a dar los contenidos completos de la semana del feriado, lo voy a dictar de manera íntegra y no hay problema, ¿ya? Entonces, eso nada más, por favor, es una cuestión que quería precisar, ¿ya? Así que, bueno, ¿alguna duda sobre ese tema? De mi parte, no, profesor. Ya, gracias. Yanderi y luego Uber, sí. Sí, doctor, buenas noches. Buenas. Disculpe, justo la semana 9 tenemos una práctica calificada y solamente el día que tendremos clase sería el día lunes, que sería 6. Ya, esta semana tenemos práctica. A ver, déjame La revisar. semana 9, sí, Tenemos práctica. A sí, la ver, semana. a ver, un momentito. Estamos ahorita en semana 7. Así es. Ya, claro, esa es la semana 9. A ver, veamos el sílabo. Un momentito. A ver. Ya, semana 9. Semana 9. Ah, tienes razón, tenemos la evaluación. Ya, perfecto. Bueno, en todo caso, claro, la evaluación es el día lunes justamente, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomamos la evaluación y el contenido que correspondía a la semana, o perdón, a la sesión 18, que es la segunda fecha, la voy a desarrollar en la siguiente semana, ¿no? Es decir, lo voy a juntar, ¿ya? Para que no nos perjudiquemos, para que estemos totalmente digamos, al día. Porque si se fijan en el sílabo, los dos temas, o sea, lo de la semana 9 segunda sesión, y lo de la semana 10 primera sesión es lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es el día lunes siguiente al 8 de octubre, a ver, vamos a ver, acá lo precisamos. El día lunes 13 voy a dictar todo junto, ¿ya? Para que no tengamos problema. ¿Correcto? Gracias por la precisión, Yander, está muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda adicional? Estamos claros, ¿no? Sí, doctor, Sí, estamos claros. profesor, ninguna duda. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a todos por su comprensión y bueno, evidentemente les reitero, mañana entonces los que puedan conectarse se conectan, si no, no hay problema. ¿Ya? Listo, avanzamos entonces, avanzamos nuestro tema de hoy. Felizmente los dos temas de esta semana son cortos, así que no hay problema. A ver, ya lo tengo preparado. Aquí está. Semestre 2 citado de curso, acá está, constitucional, ya está, 7. Listo, segunda sesión. Muy bien. A ver, listo, constitucional. Ya está. Listo, estimados amigos. Entonces, el día de hoy, nuestra sesión número 14. Ojo, sesión número 14.
jurisdicción y control constitucional. ¿Ya? Esta es la parte número 2, la primera sesión que ha sido el día lunes. Ya hemos visto esto y hemos hablado de control de constitucionalidad difuso. Perdón, concentrado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de control de constitucionalidad difuso, ¿ya? Bien, siguiendo nuestro modelo de aprendizaje UTP, tenemos el siguiente logro específico de aprendizaje, ¿ya? Al finalizar la sesión, el estudiante comprende los alcances y efectos del control de constitucionalidad difuso y está en capacidad de analizar casos en los que se presentan normas inconstitucionales para defenderlos a partir de la doctrina constitucional y la jurisprudencia constitucional. Asimismo, plasma lo aprendido a través de una práctica consistente en lluvia de ideas. ¿Ya? Hacia el final de la clase vamos a desarrollar la metodología de lluvia de ideas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a nuestro momento de dudas de la clase anterior. Por favor, 2 participaciones como máximo para explicarme qué función cumple el Tribunal Constitucional y en qué consiste el control de constitucionalidad concentrado. A ver, tenemos la participación de su compañera Yandere y luego Yolanda. Adelante, Yandere. Bien, doctor. Bueno, el Tribunal Constitucional es esa institución autónoma que Ujú. hace el control de la constitucionalidad, ¿no? Y de las normas. ¿En qué consiste este control de constitucionalidad concentrado? Es esta facultad justamente exclusiva y excluyente del TC, del Tribunal Constitucional, para ejercer este control, solamente de potestad del Tribunal Constitucional. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias por ese aporte. En efecto, ¿no es cierto? El control de constitucionalidad concentrado a cargo del tribunal. Estoy viendo que alguien está preguntando por el grupo la asistencia. Sí, voy a tomar asistencia hacia el final, ¿ya? Hacia el final tomamos la asistencia. Muchas gracias. Yolanda, adelante entonces con tu participación. Adelante. Sí, buenas noches, docente, buenas noches a los compañeros. Buenas Como bien noches. decía mi compañera, ¿no? El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? El que busca defender la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales a través de este control de constitucionalidad, ¿no? El control concentrado es su función exclusiva. Otra entidad no lo puede realizar, sino el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues, como todos sabemos, busca defender esta supremacía, ¿no? Que nos dice la pirámide de Kelsen, lo que está en la cúspide, la Constitución, la norma de leyes, ¿no? La norma máxima. Y también es considerado, pues, este legislador negativo, ¿no? Porque un poco para acotar lo que manifestaba la compañera, el Tribunal Constitucional no te va a crear las normas, pero sí tiene la facultad de decir esta norma contraviene a la Constitución y la saca del mapa, ¿no? La borra del mapa. Por eso se le considera también el legislador negativo. Eso es lo que podría aportar, doctor. Correcto, muchísimas gracias, Yolanda. En efecto, ¿no? Has además mencionado esta perspectiva legislador negativo, ¿no? Que eso es básicamente un aporte de Hans Kelsen. Recuerden ustedes que hablábamos de Hans Kelsen con la propuesta de la existencia de un tribunal constitucional encargado de hacer control de constitucionalidad para expulsar, ¿no es cierto?, las normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico. Perfecto, muchísimas gracias por ese aporte. Pasamos a la siguiente diapositiva. Conocimientos previos. A ver, alguien, 2 personas como máximo igual, que deseen participar y que puedan contestar cualquiera de estas preguntas. No necesito que sean todas, si desean responderlas todas también puede ser, pero básicamente escoger alguna. A ver, Mariela, te escuchamos. Docente, buenas noches. Buenas Respecto a noches. la primera pregunta, Ujú. cuando una norma es ilegítima, por ejemplo, ¿no? Cuando la Constitución, cuando se contradice la Constitución o se vulnera derechos fundamentales, en este caso, pierde validez jurídica, también puede ser declarada inconstitucional y su aplicación puede generar injusticia. Correcto. Ejemplo, podría ser una ley que restringe la libertad de expresión de manera desproporcionada. Esta puede ser declarada inconstitucional, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien, efectivamente, ¿no? Esto es básicamente parte también de este control que
básicamente lo que hacemos en cuanto al control de constitucionalidad frente a una norma ilegítima es hacer prevalecer, velar por la supremacía de la Constitución, ¿no? Y el abuso del poder, evidentemente, es una perspectiva que corresponde incluso al origen de la Constitución. Recuerden ustedes que la Constitución nace, ¿no? Como ese límite que se plantea frente al poder arbitrario, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente etapa, estimados amigos, ¿ok? Y vamos, por favor, a apreciar el siguiente video. Ya les pido, por favor, prestemos atención. Vamos a apreciar el video. Ya, un momentito. A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Bien, ahí va. ¿Cuáles son los límites del control difuso de constitucionalidad de las leyes? La pregunta es interesante porque el control difuso de constitucionalidad de las leyes está extendido en todo el mundo constitucional y tiene un denominador común. Es una competencia asignada a todos los órganos jurisdiccionales para poder declarar la inaplicabilidad de una norma con efectos particulares. En todos aquellos casos en que la ley aplicable al resolver la controversia colisione con el texto constitucional. Por eso es una labor compleja y, como todo en el mundo constitucional, está sujeto a límites. Esos límites los ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 1680 del año 2005, proceso de amparo, en el caso Jorge Luis Borja Urbano, y son las siguientes. Número 1. Siempre el control difuso de constitucionalidad debe practicarse en el seno de un caso judicial. Recordemos que el control difuso administrativo está proscrito, al menos en sede nacional. En segundo lugar, debe practicarse siempre que la norma cuya validez está en duda sea relevante para resolver la controversia. Tercero, la parte que plantea el control difuso debe acreditar que realmente esa norma que se pretende inaplicar le genera un agravio directo. Y por último, 4, el control difuso de constitucionalidad no puede realizarse respecto de normas cuya validez ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en un control concentrado, esto es, en un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, repasamos. ¿Cuáles son los límites del control difuso de constitucionalidad en las leyes? Son 4. Número 1, siempre debe realizarse en un caso judicial. Número 2, la norma debe tener una relevancia para resolver la controversia. Número 3, la parte que lo plantea debe acreditar el agravio directo. Y 4, aquella norma no debe haber sido confirmada como constitucional por el Tribunal Constitucional, Supremo Intérprete de la Constitución. Aguardo les pueda servir. Muy bien, ahora sí, entonces, con esto que hemos apreciado, que son los límites al control de constitucionalidad difuso, vamos en todo caso, ahora sí, a mencionar quizás algunos aspectos que tengan que ver con la utilidad. A ver, estimados estudiantes, ¿quién me dice? ¿Cuál es la utilidad entonces del control difuso? A ver, participaciones, 2 intervenciones como máximo. Yanderi, adelante. Doctor, al plantear aquí en el video, ¿no? El doctor señala justamente estos lineamientos para poder realizar este control difuso. No es porque simplemente tenga la representación o, ¿no?, el nivel de ejercer como juez para poder ejercer el control difuso, sino que hay limitaciones y directrices para poder desarrollarlo de manera correcta.
Gracias. Bien, gracias, gracias. Muy bien, excelente intervención. Edith, te escuchamos también, Edith. Doctor, buenas noches. El control difuso permite que cualquier juez ordinario deje de aplicar una norma que se considere contraria a la Constitución en un caso concreto. Correcto, ¿no es cierto? Es decir, esto nos va a servir incluso para poder accionar. Bueno, básicamente, ojo, y estamos hablando pues de un control que va a ejercer incluso el Poder Judicial. En este caso, ¿no? Lo que se hace es valorar la perspectiva de la supremacía de la Constitución, ¿no? Y en esa línea, ambos comentarios son atinados en el sentido de que velamos por supremacía de la Constitución, ¿correcto? A ver, estimados amigos, entonces, con lo dicho, pasamos a nuestro momento de transformación, ¿ya? El control de constitucionalidad difuso, el control de constitucionalidad difuso, muy bien. Para empezar, también se le conoce como la Judicial Review, ¿no? El mismo órgano jurisdiccional ordinario desarrolla la función de control de constitucionalidad de las normas o actos del poder, ¿ya? Que es básicamente una perspectiva también que apunta a generar un espacio de verificación, de revisión de constitucionalidad, ¿no? Es el sistema de control de constitucionalidad por el que cualquier juez o tribunal en el desarrollo de un proceso judicial concreto puede declarar la inaplicabilidad de una ley o norma jurídica si es que considera que es contraria a la Constitución. Todos los jueces tienen esta facultad. Por supuesto que no es una facultad sencilla de aplicar en la medida que tienen que cumplirse una serie de requisitos, circunstancias incluso, que deben ser sustentadas en las decisiones, ¿ya? Ustedes que seguramente van a llegar a ser magistrados en algún momento van a verse quizás frente a la posibilidad de inaplicar una norma en la medida que ésta sea de carácter inconstitucional, ¿ya? ¿Qué más nos dice la teoría? Fíjense esta premisa. Es el principio de supremacía constitucional, ¿no? Uno de los pilares precisamente que irradian la perspectiva del control de constitucionalidad concentrado y el control de constitucionalidad difuso, ¿ya? Una constitución dice, es de hecho, Edith, ¿sí? ¿Tienes la mano Doctor, levantada? sí, una consulta ahí. ¿Cómo se evita que existan decisiones contradictorias entre distintos tribunales sobre una misma norma? Decisiones contradictorias. ¿Cómo así? A ver, no Sí, entendí por la ejemplo, pregunta. tengo ahí una sentencia de un tribunal, le hablo de contrataciones del Estado, Ya, que tenían una resolución de una sala ya aplicada a un caso. Y cuando se ha llevado ese mismo caso que es similar o por no decir igual, perdón, a otra sala, esta ujú, sala no ha tomado en cuenta esta decisión y esa resolución de la sala 4. Entonces, ya, ¿cómo se plantea ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Aquí se ya. Bueno, aplica el control difuso? claro. Bueno, para empezar, hay que tener presente algunas cuestiones importantes. Lo primero, la jurisprudencia, ¿no? Es el conjunto de sentencias que emiten, ¿cierto? Los órganos de justicia, los que administran justicia. Ahora, cuando yo recurro precisamente al sistema de administración de justicia, no necesariamente, ojo, no necesariamente los juzgados, las salas resuelven en el mismo sentido, ¿ah? Ojo. La única manera que se establezca un criterio común para la resolución precisamente y que sea pues de aplicación a todos, ¿no? Es a través de los precedentes vinculantes o de aquellas decisiones que son de carácter vinculante para todos, ¿no? Entonces, regresando al caso concreto que tú me planteas, ¿no? Para esa circunstancia, justamente, no necesariamente las salas van a resolver en el mismo sentido. Ojo, tiene que volverse una cuestión de carácter vinculante para todos para que de esa manera se aplique. Ahora, es verdad, nosotros cuando presentamos, digamos, una demanda, permítame un minutito, por favor, un segundo, no me corten, un segundo, disculpen.
Ya, ahora sí, mil disculpas, sino que tenía que atender una entrega de evaluaciones justamente. Entonces, a ver, decíamos, el control difuso, ¿no? Nuestra Constitución en su artículo 138 establece, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, ¿ya? Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Ojo que en el caso que planteaba su compañera, em, no es de aplicación la figura del control difuso en la medida que ahí lo que ocurre es que hay dos criterios divergentes, ¿no? Yo decía, no necesariamente cuando existe un mismo caso y lo llevamos ante otro órgano de justicia, ese otro órgano va a estar obligado a resolver el mismo sentido. No es así, ¿ah? O sea, lo que puede ocurrir es que resuelvan en sentido contrario. Y a mí me ha pasado, ¿ah? Cuando yo litigaba antes, a veces pues el juzgado X emitía la sentencia en el sentido A. Yo me iba y presentaba mi demanda de un caso similar, obviamente, ¿no? Ante igual el Poder Judicial, en este caso la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presentaba mi proceso y de forma aleatoria caía en otro juzgado y ese otro juzgado resolvía en sentido B. Y es que en realidad los jueces tienen independencia. Ahora, claro, es verdad que hay un principio, un criterio que dice, bueno, frente a estos hechos, de manera similar debería existir uniformidad. Pero es que en realidad para lograr uniformidad, como decía, se tiene que producir o un pleno o un precedente vinculante en el caso constitucional, ¿no? En materia constitucional, pero tendría que haber un criterio que sea de carácter obligatorio, plasmado en un pleno, en una decisión, en una sentencia también, en el caso de los precedentes vinculantes. Entonces, no necesariamente siempre va a ser en el mismo sentido, ¿ya? Eso ténganlo presente, por favor. Y el control difuso es otra cosa, ¿no? Por supuesto que cuando el juzgado, por ejemplo, encuentra que hay una norma, porque todas las normas deben ser aplicadas, ¿no? Pero si el juzgado encuentra una norma que es inconstitucional, entonces lo que tiene que hacer es hacer prevalecer la Constitución. Se aparta de la aplicación de esa norma y lo sustenta en una decisión, ¿no es cierto? Lo tiene que sustentar. Muy bien. ¿Cómo opera el control difuso? Dice, si un particular en un proceso judicial considera que una norma contraviene la Constitución, puede solicitar que se inaplique. El juez puede optar por inaplicarla sin solicitud de las partes. El control difuso en sede judicial es a pedido de parte o de oficio, ¿no? Entonces, repetimos, si un particular en un proceso judicial considera que una norma contraviene Constitución, puede solicitar que se inaplique. Ya, es decir, las partes lo solicitan, ¿no? En la medida que advierten que las normas están contraviniendo, que la norma concernida, que es materia de ese proceso, está contraviniendo Constitución, entonces solicita que se inaplique. Luego, el juez puede optar por inaplicarla sin solicitud de las partes. También el juez de repente, de mutuo propio, detecta que la norma es de carácter inconstitucional, la inaplica, ¿no? Por supuesto, repito, tiene que sustentarse esa decisión. Y luego, el control difuso en sede judicial es a pedido de parte o de oficio, ¿no? Concluimos en eso. ¿Cuáles son los efectos del control difuso? El juez que declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica determinará su inaplicabilidad, ¿no? Determina su inaplicabilidad. La declaratoria de inaplicabilidad que dicta el juez no tiene efecto erga omnes, sino solo entre las partes. Y esto es un poquito quizás relacionado a lo que preguntaba su compañera, ¿no? La decisión quizás determina que esa norma es inconstitucional, por lo tanto la inaplica. Ahora, yo podría tomar esa sentencia y presentarla en un proceso similar y pedirle al otro juez que la inaplique porque este primer juez ya la inaplicó y en un caso similar este otro juez tendrá que inaplicar. No, el otro juez podrá o no tomar la misma decisión de inaplicar la norma, pero puede que también administre justicia y saque una sentencia en donde sí aplique la norma. O sea, ¿a qué me refiero? La sentencia que se emita, ¿no? De inaplicación de la ley, de la norma, en control difuso, ¿no es cierto? No es de aplicación para todas los demás casos, ¿ah? Por eso dice, no tiene efectos erga omnes. Erga omnes significa para todos, ¿no? Solamente surtirá efectos entre las partes, ¿no? Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad son vinculantes solo para las partes.
solo para las partes. La sentencia no tiene efecto derogatorio, es decir, no es que va a expulsar la norma como lo hace el Tribunal Constitucional, simplemente, ¿no? La norma declarada inaplicable para las partes por el juez se mantiene vigente. Solamente será para ese caso en concreto, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, entonces con esto hemos verificado ya lo que es control difuso. ¿Ya? Con todo lo dicho, pasamos a nuestra fase práctica. Y aquí más bien quisiera, por favor, que ustedes me brinden reflexiones, ¿no? Sobre los principales conceptos que hemos abordado, quizás alguna idea central que puedan reflejármela en esta etapa práctica. Dijimos que íbamos a hacer lluvia de ideas. A ver, dos intervenciones, por favor, sobre lo visto el día de hoy, control difuso. A ver, ¿quién desea participar? ¿Nadie? ¿O llamamos? A ver, de repente... Ahí está, Mario. Mario desea participar. Adelante, Mario, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Buenas Bien, noches. buenas noches. En lo que hemos tratado respecto a control constitucional y control difuso de constitucionalidad, entonces nos indica, ¿no? Que yo destaco básicamente que el control constitucional, cuando se inaplica una ley, aplicación obligatoria para todos los jueces, ¿no? Inaplicación obligatoria para todos los jueces, para que puedan inaplicar, porque ya se ha decretado que es inconstitucional. En cambio, el control difuso, ¿no es cierto?, nos menciona que es de aplicación a criterio de cada juez que lleva un caso particular, ¿no es cierto? Y se aplica solamente para el caso particular y debidamente motivada o justificada. Ese sería mi punto a destacar del avance que hemos tenido, doctor. Muy Excelente, Mario. Has, creo yo, precisamente resaltado un aspecto neurálgico y una diferencia palmaria central, ¿no? Que es básicamente, como bien decías, en control de constitucionalidad concentrado, lo que se hace es expulsar la norma, por lo tanto, esa norma deja de pertenecer al ordenamiento jurídico y es de aplicación, esa decisión es de aplicación a todos, ¿no es cierto? Porque la norma queda sin efecto para todos. A diferencia del control de constitucionalidad difuso, donde la decisión de inaplicación solamente surte efectos para las partes, ¿no? Excelente, excelente criterio y alcance. ¿Alguien más desea participar? A ver, Mariela, sí, te escuchamos. Sí, doctor, respecto al control difuso, yo diría que, bueno, es un mecanismo de control de constitucionalidad, ¿no? Que permite a cualquier juez o tribunal dejar de aplicar una norma que considera contraria a la Constitución. Bueno, como características del control difuso, podríamos decir que lo ejercen todos los jueces del Poder Judicial, no solo el Tribunal Constitucional. También no eliminan la norma para todos, solo la inaplican en el proceso que están resolviendo. También se basa en el principio de supremacía constitucional, o sea, la Constitución está por encima de cualquier ley y protege los derechos fundamentales de las personas en caso específico, ¿no? Correcto, correcto. Bien, muchísimas gracias. Gracias por esa participación, Mariela. En efecto, ¿no? Y estamos hablando pues de esta potestad que tiene la justicia ordinaria, los jueces, precisamente de la justicia ordinaria, Poder Judicial, para poder inaplicar. Perfecto, entonces con esto estamos agotando nuestra fase práctica y damos por concluida la clase de hoy. Les agradezco mucho por sus participaciones, intervenciones. Solamente para cerrar, por favor, les voy a pedir que me permitan la asistencia. Ya vamos a tomar asistencia un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. A ver, un segundo, por favor. A ver, asistencia, acá está. Ya, les pido por favor que todos estén atentos al llamado. Ay, caray, un momentito. Ahí está. Ya. A ver, comparto mi pantalla y tomamos asistencia. Aponte Yanderi, Excelente, doctor. Bedoya Sofía, Bedoya Sofía, Benítez Yolanda, Presente, buenas noches, presente. gracias, buenas noches. Calle Mario,
Mario Calle. Presente, doctor. Gracias, buenas noches. Presente, doctor. Listo, gracias. Saúl Carrillo. Doctor, muy buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Caicho Hidalgo de Rodríguez, Mariela. Presente, profesor. Gracias. Chacón Kevin. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Córdoba Yanela. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Coronel Blanca. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. De la Cruz Gerald. ¿Está? De la Cruz Zuleika. Díaz José. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Díaz Luz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. García Alex. Guevara Calle. Lenin. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Gutiérrez Camila. Camila. Yo la vi conectada. Sí está. Camila. Bueno, acá la vemos conectada a su compañera, a su delegada, ¿es verdad? A ver, vamos a esperar al final. Seguro ahorita ya retoma. Guamán Quispe María. Presente, profesor. Camila sí está conectada, profesor. Seguro Ah, debe ¿no? estar en el baño. Sí, debe haber ido a los servicios. Bueno. Juan Caruna Mario. Juan Caruna. La Torre Milagros. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luna Margaret. Presente, docente. Gracias. Mamani Helber. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Paola. Mamani Paola. Marín Merlín. Presente, docente. Marín. Gracias. Medrano Uber. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mendoza Cano Cardis. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Mendoza Diego. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Molina Rosa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Moreano Corina. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nina Mari. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Novoa Robert. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Núñez Itati. Palacios Neila. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Paredes Carmen. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Paucar Madami. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Pérez Brian. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Picón Luis. Portocarrero Hans. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Renchifo Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Retes Ángela. Rodríguez Carlos Miguel. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Disculpe, gracias. docente, presente, Retes. Retes presente, ya. Sí, Listo, gracias. gracias. Rondón Daniela. Buenas noches, presente, profesor. Listo, gracias. Ropa Débora. Rosales Marco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Salazar Edith. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Taka Darley. Presente, doctor, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Taipe Edwin. Docente, muy buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Tineo Marco. Doctor, buenas Tokunaga noches, presente. Tineo presente, ya. Listo, gracias. Tokunaga Elba. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Valladolid Edgar. Valverde Abigail. Veintemilla Claudia. Presente, profesor. Velázquez Angie. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches, gracias. Velasco Henry. Villarreal Fátima. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. ¿Alguien que falte pasar resistencia? Todos han pasado, ¿no? Los que estamos presentes. Listo. Firmo. ¿Están todos, no? Ya. Sí, profesor. Compañero Huancaruna dice que tenía problemas con su audio, profesor. No sé si lo ha considerado. No, a ver, ya. Entonces vamos a ponerle asistencia. Ya. Listo. Ok. Gracias, estimados estudiantes. Entonces nos estamos viendo el día lunes. Por favor, no se olviden mañana los que puedan conectarse en el horario. ¿Qué horario se ha colocado para el día de mañana? Camila, 12 del día, ¿no? 12:30, creo. No A sé la si... 1, doctor, de 1 a 2:30. 1 a de 1 2:30. a 2:30, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, por favor, mañana los que puedan se conectan y si no, ya saben, no hay problema. ¿Ya? Perfecto. Ok, profesor, muchas gracias. Buenas noches. Listo, gracias a ustedes. Buenas noches, nos vemos. Cuídense. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Gracias, doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. gracias. Nos vemos, hasta luego, gracias.